Lección 14. El juicio particular. Es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida, el bien o el mal. Nuestra propia presentación ante el divino tribunal. Dicen los santos que cada cual es juzgado por Jesucristo en el mismo momento en el que muere, y allí, en el mismo sitio en el que sucede su muerte. Y San Agustín añade: para los que se dedicaron a hacer el bien, vendrá lleno de bondad y de amor. Para los que se dedicaron a obrar el mal, vendrá con severidad y llenándolos de gran temor. El profeta Nahum se pregunta: ¿quién será capaz de estar sin temor ante un Dios disgustado por nuestro mal proceder? La carta a los Hebreos dice: todo está patente y perfectamente visible ante aquel a quien tendremos que dar cuenta. El padre Ancina se convirtió al oír cantar aquel famoso himno, Dies Irae, en el cual dice lo siguiente: yo temo al juicio severo, al examen justiciero del divino Redentor. Un libro será llevado, donde figura anotado todo lo que hay que juzgar. Todo quedará patente cuando en el trono se siente el Rey del juicio final. ¿Qué diré yo, miserable? ¿Quién me será favorable si aún el santo siente temor? El padre de la Puente temblaba de pies a cabeza cuando pensaba en el juicio que le esperaba al fin de su vida. Un santo antiguo respondía así a quien le preguntaba en qué pensaba cuando meditaba: me estoy preparando al juicio al cual todos tenemos que comparecer y en el cual tendremos que rendir cuenta exacta de nuestras acciones. Y añadía este consejo: preocupémonos no por lo que los demás piensan y dicen de nosotros, sino por lo que en el día del juicio dirá de nosotros el divino juez. El libro del Eclesiastés recomienda: debes proceder con temor de ofender a Dios, porque Él llamará un día a juicio acerca de todas las obras que hemos hecho, aun de las más ocultas, para ver si fueron buenas o malas. El Concilio de Trento definió lo siguiente como verdad de fe: cuando alguien muere se presenta ante el tribunal de Cristo, y allí se hace averiguación exactísima de todas las cosas que haya hecho, dicho o pensado. Le sucede a algunos acusados sentir enorme vergüenza cuando tienen que presentarse ante el juez para ser juzgados por las faltas que han cometido. Se cuenta en la historia de San Francisco de Sales que el compañero de este santo, al ver que tenía que dar un examen de teología ante el sumo pontífice en persona, cayó desmayado del puro susto. ¿Y qué diremos nosotros al tener que presentarnos ante el juez divino? Por eso dice la imitación de Cristo: pecador, tú que temes el rostro de un hombre airado, ¿qué responderás al juez divino que sabe todas tus maldades? En todo lo que dices y haces y piensas, mira el fin que te espera y en cómo estarás ante aquel juez tan justo. ¿Por qué no te previenes para ese día del juicio, arrepintiéndote de tus pecados y haciendo muchas obras buenas y evitando todo lo que ofende al Señor? Cuenta el libro del Génesis que cuando José en Egipto dijo a sus hermanos: yo soy José, a quien ustedes vendieron, ellos sintieron un terror tan grande que se quedaron inmóviles y mudos. Y algo semejante le sucederá al pecador cuando Jesús se le presente como alguien a quien él ofendió mucho durante su vida y a cuyos consejos e inspiraciones no quiso obedecer. Oh Jesús, tu nombre significa el que salva de los pecados. Tú moriste en la cruz por salvarme. Yo te digo con el himno Dies Irae: por buscarme te has cansado, por salvarme te has clavado. ¿Será inútil tu pasión? Justo juez, por tu clemencia, haz que logre tu indulgencia, haz que alcance tu perdón. Perdóname ahora, antes de que vengas a juzgarme. Inspírame un gran arrepentimiento de mis pecados y firmes y eficaces propósitos de enmendarme. Te suplico con el Salmo 51, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. María, Madre de misericordia, abogada y refugio de pecadores, alcánzame de tu Hijo que yo me arrepienta de todas mis maldades y que consiga el perdón
de todas ellas. La acusación del reo. El profeta Daniel describe así la llegada de Jesús. Apareció el Hijo del Hombre en medio de gran majestad, y fueron abiertos los libros para juzgar. Y San Juan en el Apocalipsis añade: entonces los muertos comparecieron ante el trono para ser juzgados, y se abrió el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito allí, cada uno según sus obras. ¿Cómo nos dan deseos de exclamar con el salmista: no llames a juicio a tu siervo, Señor, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti? Dos serán los libros que se abrirán para juzgarnos: el Evangelio, donde está escrito todo lo que teníamos que hacer, y la conciencia, donde está grabado todo lo que hicimos. Allí no se va a tener en cuenta a nuestro favor el que hayamos sido más ricos o más sabios o más famosos o más llenos de cualidades físicas, sino solamente nuestras obras, las buenas y las malas. Y lo más peligroso es que se pueden repetir para nosotros aquellas palabras que dijo Dios por medio del profeta Daniel al rey Baltasar: has sido pesado, y se ha encontrado que no tenías el peso necesario de las buenas obras. Así que a aquel señor no se le dijo que se había pesado el dinero que tenía, o los altos cargos que ostentaba, ni las cualidades físicas de que gozaba, sino las obras que hizo. San Agustín afirma: en aquel momento sentiremos a nuestra conciencia que nos recordará las palabras que hemos dicho, las provechosas y las dañosas. La memoria irá recordando las obras que hicimos, las buenas y las malas, y el día y la hora en que las hicimos. Por nuestro pensamiento pasarán las promesas que hicimos, y el modo como las cumplimos. Y el sabio Orígenes enseña que nuestro ángel de la guarda recordará las buenas inspiraciones que recibimos, y nosotros tendremos que responder del modo como las aceptamos o las rechazamos. Y hasta nuestras miradas, las convenientes y las inconvenientes. Dice San Gregorio: los que son prudentes piensan frecuentemente en el juicio que les va a hacer nuestro Señor en el día de su muerte, y procuran prepararse cada día para ese juicio. Y si a veces no tienen muchas malas obras que les angustien, sí les afana al recordar sus pensamientos no mortificados y en el bien que pudieron hacer y no hicieron. San Arsenio, gran penitente, sentía temor al juicio cuando estaba moribundo. Los discípulos le preguntaban: ¿y a esta hora todavía temes? Y el santo responde: no se les haga raro, este temor no es nuevo en mí, siempre lo he tenido. Si tanto temen los santos el presentarse ante el juicio de Dios, ¿qué diremos los pecadores? Si tiemblan los cedros del Líbano, ¿qué diremos las cañas del desierto? No se trata de males temporales, sino de conseguir o no la vida eterna. En ese momento no tendrás contigo sino tus obras y tu conciencia. De los deleites que conseguiste pecando, no te habrán quedado sino los remordimientos. ¿A quién hiciste caso? ¿A los avisos de tu conciencia o a los llamados del pecado? Ahora vas a cosechar lo que has cultivado. Piénsalo bien y ahora seriamente. ¿Qué desearías en aquella hora haber dicho, hecho y pensado para tener de amigo y contento a nuestro Señor? ¿Qué desearás en aquella hora haber ofrecido para conseguir el perdón de tus pecados? Que de tal manera te vayas portando desde ahora que en la hora del juicio no tengas grave peligro de recibir sentencia de condenación. En aquella hora recordarás las confesiones y comuniones que hiciste, las bien hechas para tu consuelo, las descuidadas para tu tristeza, y hasta tus palabras ociosas, pues dijo Jesús, de toda palabra indebida que digan las personas, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Y añade nuestro Señor: por tus palabras serás declarado justo, o por tus palabras serás condenado. Entonces se cumplirá en los que fueron escandalosos y enseñaron a otros a obrar el mal, aquello tan terrible que anunció el Señor: a quien escandalice a uno de estos pequeñuelos, más le valiera que le ataran una gran piedra al cuello y lo echaran al fondo del mar. San Pedro exclama asustado en una de sus cartas: llega el tiempo del juicio, y si el justo a duras penas logra salvarse, ¿qué será de los que se dedican a vivir en pecado
y sin interesarse por Dios? San Juan Crisóstomo anuncia: en aquella hora suprema recordarás las heridas que Cristo sufrió por salvarte y el modo como tú correspondiste a esos esfuerzos que Él hizo por lograr tu santificación. Señor Jesús, si me castigas como merecen mis pecados, estoy perdido. Yo mismo, pecando, he firmado mi sentencia de condenación, pero quiero agradecerte la inmensa paciencia que has tenido conmigo. Te digo con el Salmo 103, si llevas cuenta de nuestras maldades, ¿quién podrá comparecer confiado ante ti? Oh Señor, si en este momento tuviera que presentarme ante tu divino tribunal para darte cuenta de todo lo que he hecho, de lo bueno y de lo malo, qué tremenda responsabilidad sería la mía. Yo te digo con el publicano del Evangelio: ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Eterno Padre, por los méritos que Jesucristo te ofreció por mí en su santísima pasión y muerte, concédeme el perdón de todas mis maldades y la santa perseverancia en el bien. Oh María, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y al ver nuestra gran miseria espiritual, ruega por nosotros, pobres pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La sentencia. San Pablo dice que Dios nos destinó a copiar cada uno lo mejor posible en su propia vida el modo de comportarse de Jesús, a reproducir la imagen de su Hijo. Así que con la vida de Jesús puede ser que sea comparada a la nuestra, y con el comportamiento del Hijo de Dios se comparará nuestro comportamiento. Cuanto más nos parezcamos al obrar de Jesús, más premio tendremos. Nos toca repetir las palabras de Job: ¿qué hacer cuando Dios se presente a juzgar y cuando se dedique a investigar? Dicen que el emperador Felipe II le dijo muy disgustado a uno de sus empleados: tantos favores que yo le he concedido, y usted en cambio se ha dedicado a engañarme y hacer lo que a mí me desagrada. Y que aquel empleado sintió tal tristeza al oír tan serio regaño que sufrió un ataque al corazón. ¿Y qué sentiremos nosotros cuando Jesucristo nos diga también algo parecido o nos repita con el profeta: ¿qué más habría podido hacer en favor tuyo que no lo haya hecho? ¿Y por qué entonces me has correspondido de esta manera? A cualquiera de nosotros nos puede suceder lo que le sucedió a aquel invitado que cuenta el Evangelio, el cual llegó al banquete que ofrecía el rey y no quiso ponerse el uniforme lujoso que ofrecían en la puerta del palacio, y lo mandó echar a las tinieblas, donde será el llorar y el crujir de dientes. El uniforme es la gracia de Dios, las buenas obras. Jesús en el Evangelio de San Mateo dice que en el juicio dictará una de estas dos sentencias. A los que se dedicaron a obrar el bien les dirá: venid benditos de mi Padre, a gozar del reino que os está preparado desde el principio del mundo. Y a los que se negaron a hacer el bien que debían hacer les dirá: id malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus seguidores. ¿Cuál de estas dos sentencias será dictada para cada uno de nosotros? De nuestro comportamiento depende. Vayamos preparando con nuestras obras la sentencia que nos va a ser más favorable, pero empecemos a prepararla ya desde ahora, desde hoy mismo. Santo Tomás de Villanueva decía entristecido: con qué indiferencia oímos hablar del juicio que nos espera, como si no fuéramos a ser nosotros los que vamos a ser juzgados. Qué imprudencia estar expuestos a tan peligroso riesgo y seguir pecando tranquilos. Afortunadamente, a nosotros todavía nos es posible escoger la sentencia que vamos a recibir en el momento del juicio y cambiar la sentencia condenatoria por una sentencia de premio y de recompensa. Como buenos negociantes, todavía podemos revisar nuestras cuentas y arreglarlas antes de que llegue la hora del fallo del tribunal. Todavía podemos cumplir hacia los demás aquello que aconsejó Jesús: no juzguéis y no condenéis, para que Él cumpla con nosotros lo que añadió enseguida: no seréis juzgados y no seréis condenados, si no os habéis dedicado a juzgar y a condenar. Digamos con San Bernardo: Señor, quiero juzgarme a mí y tomarme cuentas antes de que tú te dediques a juzgarme. Te pido perdón ahora
antes de que dictes sentencia contra mí, quiero aprovechar este tiempo que aún me queda de perdón y de misericordia. Jesús misericordioso, quiero aprovechar este tiempo que aún me queda de vida para aplacar tu enojo y el disgusto que te he proporcionado con mis pecados. Padre Celestial, lo mejor que tengo para ofrecerte por mis pecados es lo que tu Hijo Jesús ganó para nosotros con su vida, pasión, muerte y resurrección. Y esto te lo ofrezco 1,000,000 veces por mis pecados. Amén.